Sí, Sí, exacto. ok. Déjenme unir a otros compañeros. Ok. Pueden ver que se une, ¿no? Que se mueve. Sí, sí, sí. Ok. Por favor, escriban su nombre en el chat, por favor, para tenerlos grabados. Ok. Bueno, dentro de el aparato locomotor o las extremidades, realmente es un motivo de consulta muy frecuente en las consultas médicas. Muchas personas tienen dolores articulares, molestias en las extremidades, y eso va a hacer pues que de manera regular los pacientes acudan a su consulta. Usualmente uno de los síntomas cardinales en el manejo de las extremidades es el dolor. Y hay que preguntar dónde es el dolor, en qué parte de la extremidad es el dolor. El mismo, la lista fredusa del dolor, porque podemos tener pacientes que tienen dolor en una extremidad, por ejemplo en la rodilla, y el dolor viene de la cadera, y es un dolor irradiado en la cadera, o sea, que se irradia a la rodilla, el dolor realmente viene de la cadera. ¿Ok? ¿Cómo es el dolor? Es un dolor de tipo neuropático, quemante, que está localizado en la porción posterior del miembro inferior, es de tipo ciático, o es un dolor que va hacia la parte de adelante del organismo, perdón, del miembro. Entonces, esas son cosas que son importantes. Adicionalmente, pensar en enfermedades inflamatorias, ¿ok? Y enfermedades infecciosas que puedan estar relacionadas con esto, ¿no? Con el dolor, como signos inflamatorios, particularmente en las articulaciones. Sabemos que el artritis reumatoide, el lupus, hay algunas enfermedades reumatológicas cursan con artritis, algunas enfermedades infecciosas cursan con artritis. Entonces hay que considerar esto. Si hay cambios en la forma, hay alteración en la forma, deformidad o tumores en la extremidad. Si hay limitación funcional, eso le impide al paciente caminar, le impide al paciente moverse. Nunca solo pensar en la extremidad como tal, o sea, estar así, somos ciegos, como que me duele la rodilla y es solo la rodilla. Siempre pensar si esta manifestación en la extremidad viene de algún otro órgano, de algún otro lugar. Yo tenía un paciente que es hijo, era el padre de un estudiante de medicina. Y la manifestación que tenía el señor era que le dolían las rodillas y se caía, y se caía. Se caía porque le molestaba la rodilla y tenía un montón de resonancias de la rodilla, y de resonancias de la rodilla, en las que no había gran cosa. Y adivinen al final qué tenía. Él se caía porque tenía una hemiparesia, ¿ok? Y él tenía un tumor cerebral que le producía hemiparesia y eso le producía debilidad. Cuando se caía se golpeaba la rodilla. Entonces después tenía dolor en la rodilla, pero el problema de él realmente era una hemiparesia. ¿Me explico? Entonces hay que pensar en otros órganos que pueden. Ahorita veremos una tabla que seguro ya ustedes la tienen de las extremidades afectando otros órganos, si hay síntomas generales, si el paciente ha tenido fiebre, pérdida de peso, ha tenido además del dolor articular o el dolor en la extremidad, ha tenido anorexia o el paciente ha estado con alguna otra sintomatología, porque uno tiene que tener un criterio amplio para valorar el paciente. No es solo la molestia puntual del dolor. ¿Ok? Entonces,
El dolor articular es uno de los dolores con más frecuencia ustedes van a ver, ¿ok? Eh, ¿Qué signos físicos vamos a buscar en un dolor articular? Bueno, obviamente vamos a ver si hay alteración en la temperatura, si hay eritema, si hay, uno toca la extremidad, la rodilla, el codo, si está eritematoso, si está caliente. Valoramos el aumento del volumen, si hay edema periarticular o engrosamiento de la sinovia, derrame articular es cuando hay mucho líquido articular, particularmente en articulaciones grandes, ¿ok? Formaciones óseas, eso lo veremos más adelante, como nódulos o hay osteofitos, que son cambios degenerativos en la articulación. Entonces, esas cosas hay que ver cuando un paciente tiene dolor articular. Sinovitis es el término de artritis y se define pues como la inflamación de la membrana sinovial que puede estar asociada a enfermedades reumatológicas. ¿Ok? Si el dolor es difuso o es localizado, no es lo mismo un paciente que le duela solo una extremidad o que le duelan varias extremidades o varias articulaciones. Si donde el paciente perciba dolor haya una deformidad, eso es también otro criterio importante. Si hay crepitación, crepitación es la sensación de como si fuese un crack, 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 cuando se mueve la articulación, aquí puede ser en el hombro, en la rodilla, eso es muy común de gente que tiene de enfermedades eh, degenerativas de la extremidad, también deportistas que tienen cambios crónicos en las rodillas, entonces pueden tener crepitaciones, trastornos musculares, porque puede ser que haya datos de enervación, entonces haya pues atrofia muscular o debilidad, y eso ya pues el paciente que yo les decía, que él era el papá de un estudiante, de la estudiante de medicina, lo que tenía era debilidad y se caía y se golpeaba la rodilla y después tenía dolor en la rodilla. Pero realmente cuando uno examinaba al paciente y lo que tenía era una hemiparesia, ¿ok? Por el tumor en el cerebro. Si hay, está o no la presencia de nódulos subcutáneos, si hay la presencia de nódulos subcutáneos que te pueden orientar hacia, por ejemplo, una artritis gotosa, que sean tofos, por ejemplo, una artritis gotosa. El dolor articular clásicamente lo conocemos como eh, artrósico o mecánico y dolor artrítico o inflamatorio. El dolor artrósico son asociados a cambios degenerativos o a traumas, solamente cambios degenerativos con la edad. Y usualmente el paciente dice que el dolor es más intenso cuando va a empezar la función articular. Si son las rodillas, cuando yo me voy a parar, las abuelitas dicen que cuando yo me voy a parar me duelen las rodillas, me molesta la rodilla para caminar y que uno ya o caminan unos pasos y después cede porque ya las rodillas no me dejan. Eso es, y cede con el reposo, o sea, el paciente se sienta, en el caso de, por ejemplo, el dolor sea en la rodilla y ya se le mejora el dolor, a diferencia del dolor inflamatorio o artrítico, que se exacerba con la función, o sea, en la medida que el paciente empieza a hacer más actividad, más le duele y aún en reposo el paciente percibe el dolor. Hay pacientes que pueden tener ambas cosas, a sobreposición, o sea, dolor tanto artrósicos como mecánicos, como artríticos, ¿no? Hay un paciente con cambios degenerativos que tiene un proceso inflamatorio, puede tener manifestaciones similares en ambas, ¿ok? Y aquí le pongo algunas características o algunos ejemplos del dolor. Hay un dolor psicógeno, este, característico de la fibromialgia, eh, aunque más que todo puede ser articular, pero tiene otros puntos gatillos, no solo articular, pero bueno, está el dolor artrósico o mecánico, ¿ok? Eh, que se exacerba con la actividad, cuando va a empezar la actividad, ¿ok? Sin embargo, en fases avanzadas, ya pacientes que requieran, por ejemplo, trasplante, que requieran reemplazo de rodilla, por ejemplo, el dolor puede ser
puede ser permanente. Yo no sé si la última semana antes de irme de vacaciones estaba con algunos de los estudiantes de medicina que rotaron conmigo y tenía una paciente que estaba en una silla de ruedas que tenía un dolor artrósico que muy avanzado, una señora con cáncer de mama, y decía que el dolor era todo el tiempo, y le daban morfina, pero yo le hacía centelleos óseos, le hacíamos radiografías y todo lo demás, y lo que tenía era un dolor artrósico, nada asociado con su cáncer, y requiere reemplazo de rodillas, pero en términos generales, si la enfermedad no está avanzada, el dolor empeora con la actividad. Usualmente no se acompaña con síntomas adicionales, simplemente el dolor y pues el caso es la artrosis degenerativa. Sin embargo, en el artrítico o el inflamatorio, como ya les dije, pues el dolor es continuo, puede aparecer en el reposo. Una de las cosas que los pacientes van a tener es algo que llamamos rigidez matutina, y es que el paciente en la mañana siente que las manos están como si fueran rígidas y a medida que pasa el día, que pasa la mañana, ya las manos empiezan a liberarse, ¿no? O la extremidad, o la articulación. El paciente siente como que le engrasaran las manos, ¿no? Que al inicio no están engrasadas y cuando empieza a pasar el día o la mañana, el dolor mejora. Okay. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Levantó la mano? Sí, doctor, ¿a qué se puede deber esta rigidez matutina? Bueno, ya forma parte de mediadores inflamatorios que hay en la artritis reumatoide, ¿ok? Y enfermedades del tejido conectivo, ¿ok? Pero o sea, que en la Y mañana, en algunas personas, por ejemplo, o particularmente mujeres a cambios hormonales. Nosotros damos algunos tratamientos hormonales en oncología y las pacientes también tienen rigidez matutina. Los inhibidores de aromatasa producen rigidez matutina. Las pacientes amanecen que con las manos como que si estuviesen rígidas y después empiezan a mejorar en la medida que pasa el día. ¿Ok? Y bueno, obviamente, clásicamente la artritis reumatoide es el ejemplo de un dolor de tipo artrítico, ¿no? Y el dolor psicógeno no es que no existe, sí existe, pero tiene una causa que no es necesariamente estructural, es una alteración en la modulación de las sensaciones álgicas por el sistema nervioso central y es el dolor asociado a la fibromialgia, que es un dolor que no es preciso, la paciente o usualmente esto es más clásico en mujeres, no lo identifican muy claramente, es esta articulación o es otra, o la misma extensión del dolor puede exacerbarse por factores emocionales, además de tener rigidez matutina, bueno, en la artritis hay rigidez matutina. Acá en la fibromialgia lo que hay es una astenia matinal. El paciente en la mañana se siente muy cansado. A pesar de que se ha levantado y siente que ha dormido, se siente muy cansado. Y además, las pacientes con fibromialgia tienen dolor en puntos gatillos, unos puntos que le apretamos y allí la paciente tiene dolor y presenta el dolor. Y aquí lo vemos, ¿no? Algunas veces son involucran la articulación, otras veces no, ¿ok? A veces son las inserciones musculares, es donde el paciente normalmente es simétrico, ¿ok? Que eso es otra cosa que usted tiene que tener presente cuando le hablan de dolor en una extremidad o particularmente dolor articular. Si el dolor articular es simétrico, ¿ok? Porque no es lo mismo que sea simétrico o no. Otros es migratorio. No es lo mismo que un paciente te diga, bueno, hoy me duele el hombro y mañana me duele el codo derecho y después se me fue a la rodilla izquierda y después se me fue a la muñeca derecha. O que el paciente diga, es simétrico migratorio. Me dolían los dos codos y después me dolían las dos rodillas. ¿Ok? Hay enfermedades que cambian el curso de su enfermedad a medida que ustedes vayan viendo estas cosas, que son dolores articulares simétricos, artritis
que son simétricas migratorias y otras que son asimétricas, ¿ok? Pero bueno, en la fibromialgia no necesariamente hay un dolor articular, es también un dolor muscular. Y nosotros presionamos esta área que le llamamos puntos gatillos y eso le produce dolor a la paciente, ¿ok? No necesariamente tienen que aparecer en todos los puntos gatillos, ¿ok? Para diagnosticarle, pero normalmente tiene algunos puntos gatillos, ¿ok? Como le decía, pues el dolor, ya ustedes saben todo esto muy bien, hacia dónde es el dolor, si hay una correspondencia topográfica, las articulaciones muy pequeñas provocan un dolor que rara vez se proyecta más allá de la piel, de su proyección cutánea, ¿no? Sin embargo, las articulaciones profundas son estos dolores que se sienten a nivel distal, se sienten incluso hasta muy lejos, como les decía, dolor en la cadera se puede sentir en la rodilla, ¿ok? Y aquí vemos dolores en el hombro, se puede irradiar, problemas de hombro se pueden irradiar hasta el brazo, ¿ok? Si es el brazo izquierdo, tienes que hacer un diagnóstico diferencial muy amplio, como cuál Edgar Martínez. A ver, Edgar, Sí, profesor, no estoy seguro. ¿de qué estás seguro? ¿De qué no estás seguro? ¿De qué no vas a contestar o qué te preguntó? ¿Qué te Es lo que pregunté? me preguntó. ¿Qué te pregunté? No estoy seguro de lo que me preguntó. No escuchaste la pregunta. No, No, no puedes decir no estoy seguro, pues no estás seguro, tú no puedes estar seguro de lo que te he preguntado si no has escuchado la pregunta, porque quién sabe qué estás haciendo y no estás poniendo atención. Y después van al examen oral y les preguntamos y se quedan, claro, porque no ponen atención. A ver, Pablo Vega. Pablo Sí, Vega. sí. Dígame, Ajá, ¿qué te dije? ah, sobre la radiación del dolor, Ujú. eh, ¿qué pensaría yo en ese caso? ¿Qué ¿Qué otro podría ser? diagnóstico diferencial tienes que hacer? La Yo pregunta es, creo que tendría que ver por un ataque isquémico al corazón, puede claro, ser. claro. Algún problema neurológico, eh, o simplemente algún golpe que haya tenido la persona. Entonces aquí la historia clínica es lo que va a decir si la persona es un jugador de tenis o si la persona es un jugador qué sé yo, no sé, de algún deporte, practica algún deporte o carga algo, o si su historia clínica, este dolor en el hombro que se irradia hacia la cara externa del brazo, particularmente si es el izquierdo, puede ser un dato de un infarto. Entonces, aquí depende del médico que esté haciendo la historia clínica, de cuánto tiempo apareció el dolor, si hay algunas otras manifestaciones. Pero ustedes tienen que poner atención y tienen que pensar. Hombre, que pensar es gratis, no les cuesta nada. Samuel, ¿qué ibas a decir? Nada, solo iba a decir que podría ser una lesión del plexo braquial. Una lesión del brazo. Depende, porque depende de qué está haciendo el paciente. Hay personas que van manejando y empiezan a buscar las cosas que están atrás, la cartera, particularmente mujeres. Bueno, yo también como hombre a veces voy manejando y quiero buscar el celular que se quedó atrás, que no debes manejar con el celular, o que se quedó algún libro o alguna mochila y jalarla para acá adelante y eso te causa un problema en el hombro. Y después tienes un dolor a medida que va pasando el tiempo y de acuerdo a cómo sea el dolor, incluso puede llegar hasta la cara, hasta la mano. ¿Ok? Y el paciente no sabe qué es el hombro, ¿ok? O siente el dolor en todo el brazo, la articulación de la cadera, va a los glúteos, a la ingle, a la cara posterior
externa del muslo e incluso la cara anterior de la rodilla. Y hay muchos niños que han tenido tumores en la cadera y se manifestaba solo como dolor en la rodilla, ¿ok? O incluso en la cara posterior y externa del muslo. Eso no necesariamente todo esto es ciática. Para muchos médicos que no saben de medicina, cualquier dolor en la pierna ya es ciática, ¿ok? Y entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? El dolor en la articulación sacroiliaca. Mire, tienen esta distribución en la cara posterior, se puede ir hasta la pantorrilla, ¿ok? Una sacroileitis puede producir este dolor que va desde el área glútea. También este es el dolor de una ciatalgia, ¿ok? Dolor en la columna cervical baja, ¿ok? Puede afectar todo el hombro, ¿ok? Dolor en la región incluso pectoral que puede hacernos pensar en un infarto también, ¿ok? Por eso es importante la historia clínica, qué otros síntomas y signos va a tener un paciente con un infarto y que le pueda decir, no señora, esto no, usted no tiene un infarto, usted tiene un problema en la columna cervical, ¿ok? Y no, o al revés, o sea, la paciente tenga el infarto, esté diaforética, cianótica, qué sé yo, tenga otros datos, taquicárdica y con disnea y no, esto es dolor en el hombro, porque no entendí muy bien la pregunta, porque no puse atención. Y lo poco que escuché fue que, bueno, el dolor en la columna cervical, lo que vi en la diapositiva del profesor, en la diapositiva, no escuché la clase, nada más yo reviso las diapositivas y así nos damos cuenta en el examen oral, ¿eh? En el examen oral nos damos cuenta, ustedes no crean que por tener las diapositivas eso los hace aprender, ¿eh? Eso es una guía nada más. Por eso deben poner atención, ¿ok? Entonces, esto puede también estar asociado con dolores, eh, o el paciente tiene, por ejemplo, un síndrome de latigazo, o el paciente tiene una rotura de vaso. ¿Qué van a pensar? A ver, si tiene una rotura de vaso, ¿De qué, doctor? a ver, Fernando, San, Signo de Kerr. el signo de Kerr, pero bueno, obviamente el signo de Kerr, más allá de tener dolor, o sea, va a tener el dolor, la mialgia va a ser con la inspiración, y va a tener otros síntomas, ¿no? Y va a haber una historia asociada a esto, ¿no? La historia clínica es de un paciente con probablemente un trauma abdominal cerrado, ¿ok? Entonces, lo que le quiero transmitir es que la historia clínica y el examen físico son muy importantes. Esas son, o sea, nosotros aquí le damos las cosas por separado, así, pero normalmente el paciente llega con muchas cosas. Entonces, no llega como que, bueno, yo vengo a que me examine el aparato locomotor, me explico, sino de manera completa. Entonces, por eso es importante tener un criterio muy amplio, ¿ok? Dolor en cinturón, que cuando el problema viene de la columna dorsal y esto puede problemas en el tórax, de acuerdo a dónde está la alteración, puede ser pues, un dolor que el paciente puede decir que está en los pulmones o asociarse también a pancreatitis, o que el diagnóstico diferencial haya que hacer una pancreatitis, un tumor retroperitoneal o alguna alteración que nos haga sospechar pues, que el paciente tiene alguna afección retroperitoneal, pero puede ser algo sencillamente de la columna. Dolor en las ingles y en la parte baja de los glúteos, ¿ok? A nivel lumbar o a nivel dorsal. Y no todo esto es infección de vías urinarias, ¿ok? No todo es una IBU. Y agarra la gentamicina y lo primero que hace es darle la gentamicina. 5 días de gentamicina. Y el paciente lo que tiene es gentamicina y por ahí mismo el diclofenaco.
¿Qué te parece esa combinación, Edgar Martínez? ¿Qué piensas de esa conversación, de esa combinación? Edgar Martínez, Sí, doctor. ¿qué piensas de esa combinación? Sinceramente no estoy seguro. Sé que preguntó sobre la combinación, si no me equivoco, de gentamicina con diclofenaco, Ujú. pero no recuerdo bien ¿No recuerdas bien qué? sobre la gentamicina en realidad. ¿Y qué te parece esa combinación? Buena, mala, regular. Mm, no sabría decir. ¿Tú pasaste Farma? Sí. ¿Cómo pasaste Farma y no sabes esta, esta interacción? O sea, ¿cómo es posible que un estudiante de medicina que ya ha pasado farmacología y se le pregunte sobre qué piensa de una combinación de un aminoglicósido con un AINES, no esté seguro? O sea, eh, que esto quiere decir no sé. Esto yo se lo puedo aceptar a cualquiera persona que esté caminando por allá abajo, en la calle, que me responda no sé. No sé, no estoy seguro, no sé, son dos medicinas. Pero un estudiante de medicina que se supone pasó farmacología, que se supone que aprobó, ya veo que no es que no estás consciente no estás seguro de las preguntas de la clase que estoy dando, sino que no estás seguro y no es que te estoy ridiculizando, probablemente agarre a otro me diga exactamente lo mismo. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué estamos formando nosotros? Esto no es relajo. O sea, ustedes van a tratar vidas humanas y si a ti, después de pasar un curso de farmacología, no te preocupa esta combinación, o sea, ni tan siquiera oyes campanitas, significa que tienes que estudiar, hombre, porque no puede ser. A ver, Paola Osorio, ¿qué piensa de esa combinación? Ok, me parece que esa combinación podría dañar mucho lo que es el riñón, sería muy nefrotóxica. Claro, de hecho yo lo di en clases y ustedes el viernes tienen examen. ¿Y qué va a producir esto? ¿Qué puede producir? Bueno, puede llevar al paciente a una falla renal. ¿Una falla renal aguda de qué tipo? Eh, Medicamentosa. ¿Cómo que medicamentosa? O sea, claro, eso me lo hizo un estudiante de enfermería, porque hasta el paciente, me dieron estos dos medicamentos y caí en fallo renal, eso fue por los medicamentos. Yo les hablé a ustedes de la falla renal aguda, y por eso van el viernes, el sábado al examen y les pregunto y se quedan como viendo visiones, viendo a la Virgen, así. Ah, bueno, como a los niños de eso que dicen que veían visiones, que se ponían así en, no sé dónde, en Polonia, yo no sé en dónde, que dice que veían a la Virgen, con cara así como que, ¿qué tipo de insuficiencia renal aguda? Parenquimatosa. Parenquimatosa, probablemente de qué tipo. ¿Cuál es la insuficiencia renal
aguda por tóxicos. Eso ya yo se los dije en clase. Yo no sé ustedes dónde están, ¿eh? O sea, ¿cuál es la insuficiencia renal que se produce por agentes tóxicos? ¿Cómo se llama? Pero nadie. He arado en el mar, dijo Bolívar, con ustedes. Y se supone que ustedes son los mejorcitos que llegan a la escuela de medicina. Dios santo. Necrosis tubular aguda. Y ustedes me pueden decir, bueno, doctor, ¿qué es lo que yo esperara que usted me dijera? Bueno, doctor, es una combinación que va a producir una falla renal aguda en un paciente normal que puede producir una falla renal aguda. Puede producir desde una necrosis tubular aguda o una nefritis intersticial, porque también usted nos dijo que habían problemas intersticiales. Yo les dije a ustedes en clase que hay antibióticos que pueden producir alergias. Yo no les dije eso. Se los dije. Y les dije, así mismo como una persona puede tener alergia en la piel, pues el riñón también puede tener alergia. Y la necrosis tubular aguda es producida por agentes tóxicos también, como medios de contraste, aminoglicósido. Eso se los dije. Antibióticos producen nefritis intersticiales. Eso se lo dije. Pero ustedes están creyendo todavía que están en secundaria, o que están en tercero pasando para cuarto. Y no que, y no que esto es una información importante para ustedes como médicos. Entonces es muy preocupante el nivel académico de ustedes. Es muy preocupante. Que un estudiante no sepa unir insuficiencia renal aguda con dos medicamentos nefrotóxicos, y estoy seguro que él no es el único. Apuesto mi salario que le hago esta pregunta a otro y queda igual. Bueno, por favor, estudien. Estudien porque ustedes van a tener vidas humanas en sus manos. Y todavía están a tiempo. Si esto no les gusta, buscar otra cosa. Pero si de verdad ustedes quieren ser médicos, tienen que estudiar. No es pasar un examen, como le decía a los estudiantes que hicieron el examen oral. El paciente no te va a llegar aquí al consultorio diciéndote mi respuesta A, B, C o D. Escoja mi diagnóstico. O sabes o no sabes. O haces la analogía o buscas los puntos en común y llegas a un diagnóstico o no. No llegan con A, B, C y D respuesta, como ustedes están acostumbrados a estudiar. Ok. Dolores referidos y dolores neuríticos. Ok. Dolores referidos usualmente involucran las estructuras profundas del segmento neurológico que viene del punto de vista embrionario en la lesión, o sea, desde el punto de vista embrionario que comparte la lesión o el segmento. Y si hay un problema en ese segmento, se va a proyectar hacia todo el segmento. Entonces se va a referir, y usualmente el dolor va a ir a áreas más profundas, difíciles de definir por el paciente. Esto es un dolor referido, también puede ser un dolor neurítico, que es un poco diferente al dolor de estructuras profundas. Este es un dolor que se provoca por la compresión directa de la raíz nerviosa, particularmente en la columna vertebral. Y esto va a producir entonces dolor.
¿ok? Pero es de la raíz nerviosa. Va a tener una, una descripción un poco más clara, una definición un poco más precisa de dónde duele, ¿ok? Y hasta dónde se extiende el dolor. ¿Ok? Y aquí le pongo, cuando hay dolor referido, la localización es profunda, el dolor neurítico o radicular es superficial, una zona imprecisa. Acá es una zona en banda que el paciente puede decir, o uno mismo tocando al paciente dice, aquí ya no lo siento y en el otro punto lo siento. En el dolor referido, el dolor no está, los límites del área dolorosa no son tan claras. En el dolor referido no hay parestesia, sin embargo, en el dolor radicular o neurítico, como hay la compresión de la raíz nerviosa, allí sí va a haber parestesias. ¿Ok? Alteraciones motoras tampoco van a haber ni de los reflejos ni signos de radiculitis. Sin embargo, acá sí va a haber dolor, alteración motora, alteración en los reflejos. ¿Ok? Dolor en la columna, hay que ver pues lumbalgias, si es de inicios súbitos, aplastamiento vertebral, fracturas patológicas, se aparecen horas, monoarticular o poliarticular, eso es lo que le he dicho. Si es una sola articulación, le decimos monoarticular o poliarticular. Entre ellas pues está la fiebre reumática, la gota, la condrocalcinosis, artritis séptica, tendinitis calcificante, va a durar o va a iniciar, va a tener un inicio relativamente agudo, ok, de horas, y ya aparición gradual de días, la artritis reumatoide, artritis crónica, las artrosis, esas sí toman días o semanas para que el dolor esté y se mantenga. ¿Ok? Si el paciente ha tenido algún trauma, hay que preguntarlo. Si ha tenido un sobreesfuerzo, estaba, pues como les decía yo a ustedes, tratando de sacar el paraguas del carro y que estaba en la parte de atrás mientras iba manejando y ahí se hizo una sobreextensión del hombro, o estaba cargando bloques, o estaba cargando, qué sé yo, algo, se cayó. Si hay infecciones, ¿ok? Incluyendo infecciones de transmisión sexual que pueden afectar las articulaciones, la presencia de fiebre, dolor articular y fiebre. Eso es un dato de una afección sistémica. No necesariamente una infección, puede ser también alguna enfermedad inflamatoria como lupus, artritis reumatoide, que pueden cursar también con fiebre. ¿Ok? La movilidad articular, o sea, la limitación funcional en la articulación. Puede ocurrir que la articulación no se mueve por problemas en la articulación, o puede ser que realmente la articulación esté bien, pero los ligamentos o los músculos o el tendón esté afectado y eso pues no pueda, eso conduzca a una limitación funcional. ¿Ok? Eh, Como les decía, también hay que preguntar en la semiografía. Y es una pregunta que a veces le hacemos a ustedes y ni tan siquiera la entienden en un examen oral. Háblame de la semiografía de tal síntoma. Y se quedan como que, ¿de qué me está hablando, doctor? Y yo les dije en la primera clase que era la semiografía, era la caracterización de un síntoma. Y uno dice, bueno, de acuerdo a esto, esto es la semiografía de este síntoma, doctor. Así va a ser, así puede ser una pregunta de examen oral. Entonces, y ahí vemos cómo ustedes integran toda la información. ¿Ok? El ritmo. Usualmente el reumatismo inflamatorio puede dar más que todo el dolor articular en la mañana. Si está en la noche, la espondilitis anquilosante normalmente, que es una enfermedad que ya veremos más adelante, que afecta la columna, afecta más que todo a hombres. El dolor pues es en la mañana, particularmente en la columna, en la madrugada, y el paciente también puede sentir en la mañana rigidez matutina. ¿Okay? Como ya les dije, afecta una articulación, afecta dos articulaciones, de qué forma las afecta, si la afecta de manera simétrica, si es migratoria, eso va a ir haciendo cambios, ¿no?
si hay lesiones en la piel, ¿ok? Si hay erupción en exantema en alas de mariposa con artritis, dolor articular, uno va a pensar en un lupus, o si hay alguna alteración en la piel, lesiones descamativas en la piel, uno piensa pues en una artritis psoriática, ¿ok? Si hay pústulas o vesículas en las extremidades, eso también puede asociarse con artritis gonocócica, ¿ok? Abones o placas, la enfermedad del suero, ¿ok? Hay pacientes que tienen reacciones medicamentosas y también tienen dolores articulares, ¿ok? Erosiones y descamación del pene y pápulas descamativas y costrosas en las palmas y en las plantas de los pies. El síndrome de Reiter, que es artritis, uretritis y uveitis, ¿ok? Una enfermedad de transmisión sexual. Le puedes preguntar, dígame el lateral síndrome de Reiter, ¿ok? Rubiola, conjuntivitis, dolor en la garganta y dolores articulares. Uno puede pensar en una fiebre reumática aguda o una artritis gonocócica, ¿ok? Diarrea, retortijones. La artritis, hay una enfermedad inflamatoria del intestino, del colon, que es la colitis ulcerativa, que también puede cursar con artritis, ¿ok? La enfermedad de Lyme también puede producir artritis, ¿no? Una de las manifestaciones de la enfermedad de Lyme es artritis, ¿ok? Hay que ver qué tanto se mueven las articulaciones, ¿ok? Con movimientos activos o pasivos, ¿ok? Los activos se valoran primero, o sea, uno le pide al paciente que mueva la articulación y si no, nosotros lo hacemos, ¿ok? Y vemos qué tanta limitación tiene la articulación, si es transitoria, derrame articular. Derrame articular tiene que ver con algo de líquido dentro de la articulación, si está bloqueado, si hay un cuerpo libre, hay un osteofito que bloquea. Recuerden que las articulaciones son como bisagras en su anatomía, y si hay un cuerpo extraño, hay un osteofito, un fragmento óseo que impide o bloquea el movimiento articular, ¿ok? Y cuando la limitación articular es permanente, la destrucción de la superficie articulares, subluxaciones, la anquilosis fibrosa, que ya realmente el paciente anquilosado, ustedes lo pueden ver, algunos de los que rotan geriatría, la articulación ya ni tan siquiera se mueve, es como si fuese un solo hueso. Entonces decimos, este paciente está anquilosado o esta articulación está anquilosada, ni tan siquiera se puede mover. ¿Okay? Ya les dije, las crepitaciones en la articulación son crujidos palpables en la articulación. Se puede desencadenar por ejercicios activos o maniobras exploratorias. Yo me toco ahorita el hombro y siento con mi mano si crepita mi hombro o mi rodilla. ¿Ok? Cuando hay crepitaciones tanto finas como gruesas, finas en la artritis reumatoide, en la erosión de las superficies cartilaginosas, y es gruesa pues en la artrosis o en la osteoartritis, eh, porque bueno, obviamente la articulación se pone pues muy fibrosa y ya se sienten crepitaciones mucho más gruesas. ¿Ok? Cuando nosotros valoramos las articulaciones, también valoramos la marcha del paciente. Cuando el paciente empieza a llegar a caminar, entra al consultorio, ya nosotros los vamos evaluando. Y la forma como el paciente camina, le llamamos marcha. Y hay diferentes tipos de alteraciones en las marchas. Hay alteración en la marcha con déficit de fuerza o paresia. Alteración en la coordinación sin déficit de fuerza. El paciente tiene una marcha eh, anormal, pero cuando se le valora la fuerza, su fuerza es normal. ¿Ok? Y eso se debe a problemas cerebrales, cerebrales. eh, Eso le llamamos la marcha táxica, la marcha cerebelosa, la marcha vestibular, problemas en el oído, pero su fuerza está normal, aunque él camina de manera anormal. La marcha antiálgica es una marcha funcional y vamos a hablar ahorita de la marcha con déficit de fuerza. Este puede ser una pregunta de examen oral y les pregunto, dime cómo se clasifica la marcha. ¿Okay?
Y eso lo tienen que decir. Y hay estudiantes perfectamente que lo dicen, doctor, con déficit de fuerza, de origen periférico, origen central, o sea, con déficit de fuerza parecia. ¿Ok? Y vamos a hablar ahorita sobre las marchas de origen periférico, porque estas otras la hablarán en- cuando demos la simbología neurológica con el doctor Benzadón. La marcha de pato o la marcha balanceante es la persona que camina como un patito, así, de un lado, ¿ok? Que se balancea de un lado para el otro y camina así, ¿ok? Eso se llama marcha de pato o marcha balanceante, ¿ok? Se balancea el paciente de un lado al otro. Esto puede deberse a distrofia muscular progresiva, luxación congénita bilateral de la cadera. Son causas de marcha balanceante o marcha de pato. La marcha equina o, o steppage, ¿ok? Nosotros cuando caminamos, ¿ok? Cuando nosotros caminamos, nosotros apoyamos primero el talón. Imagínense que esta mano mía es un pie, ¿ok? Y esta es la superficie eh, del piso. Nosotros primero apoyamos con el talón y después con la punta del pie. Así caminamos. Cuando ustedes caminan, ustedes, si tienen una marcha normal, por supuesto, apoyan con el talón y después con el pie. ¿Ok? Esa es la marcha normal. ¿Ok? En la marcha equina, el paciente no hace esto. El paciente, para evitar la marcha equina del paciente tiene el pie un poco así como si fuese un pie que está colgando. Él primero apoya con la punta y después baja el talón. O apoya directamente con toda la planta, sin apoyar primero con el talón. ¿Ok? Entonces el paciente camina así. Y eso ustedes eh, lo van a ver en las salas de neurología. Esto es muy clásico en los pacientes con neuropatía. ¿Ok? ¿Alguno ha visto algún paciente con una marcha equina? Pero fíjense, cuando ustedes van a los hospitales, cuando ustedes van al hospital, ustedes tienen que no se fijarse solo en el paciente que están viendo, en todos los pacientes de la sala, desde que llegan al hospital, los que están esperando, cuando van a subir a la sala, los pacientes que están en el laboratorio, mirar todo, los que suben el ascensor. Yo he tenido estudiantes que vamos a mi consultorio y bajamos al consultorio y cuando llego al consultorio le dijeron, ¿vieron a la señora con el signo de qué sé yo, lo que sea, con la parálisis facial? No, doctor, pero es que quieren que salgan de nuevo allá en la esquina. Hay una paciente con una parálisis facial. Fíjense. Entonces uno tiene que ser como medio viajero. Eh, pero esa es una marcha clásica de pacientes con polineuropatías. Y de seguro que en los hospitales van a ver, los que están en el complejo, de seguro que van a ver pacientes en algún momento, si vas al laboratorio, vas a algún sitio, vas a ver algún paciente con una polineuropatía o una marcha equina. Paciente apoya la punta del pie o con toda la planta y de último con el talón. Yo no sé si, bueno, yo no puedo caminar aquí, ustedes no pueden ver mi pie. Esta clase es difícil hacerlo así, ¿no? A ver, Luis. Era para comentar pues que en el caso mío no he visto pacientes con la marcha equina, pero sí tengo un familiar que lo padece. Sí, claro. Y sí ¿Alguien? y es bastante característico porque la marcha es bastante exagerada Sí, cuando como si hace fuese los un caballo pasos. de paso, como si fuese un caballo de paso, ¿ok? Y entonces eso se llama marcha equina. La marcha antiálgica, bueno, es todo aquel que se ha caído y que se ha levantado y se apoya sobre el miembro que no le duele. Yo me caigo y para que nadie se ría, no me dolió y me levanto y camino. Esa es la marcha antiálgica, ¿ok? Y aumenta mi tiempo de apoyo sobre el lado sano porque me golpeé la cadera, qué sé yo. Esa es la marcha antiálgica. Pero acá es la marcha de pato, la marcha equina y la marcha antiálgica. Las extremidades.
Cuando vamos a examinar la extremidad, tenemos que ver si hay simetría de las extremidades. La simetría tiene que ser tanto a nivel de longitudinal, ¿ok? Como circunferencial. Tienen que ser simétricas, ¿ok? Entonces utilizamos una cinta métrica para valorar el acortamiento o la diferencia de volumen, ¿ok? Esta es la medida que hacemos cuando una extremidad está cortada. Tuberculosis articular, luxación congénita de la cadera, necrosis aséptica a la cabeza del fémur, pseudoartrosis de la tibia o del fémur. Eso hace que haya un cambio en la longitud de las extremidades. ¿Okay? Cuando la extremidad está gruesa, aumentada de volumen, puede ser obviamente por la obesidad, particularmente la exógena. La obesidad endógena, el paciente que tiene las extremidades delgadas y su tronco aumentado. Esto obviamente, este diagnóstico es clásico. Pablo Vega, ¿de quién? Síndrome de Cushing. De síndrome de Cushing. Tiene estrías, ¿ok? Tiene una jiba, ¿ok? Y tiene las extremidades delgadas, ¿ok? ¿Cuándo están aumentadas de volumen? Bueno, en la obesidad exógena y el edema. Ya hemos hablado del signo de Godet o signo de la fobia, ¿ok? Cuando hablamos de edema, ¿ok? Es importante que nosotros digamos, particularmente en las extremidades, si el edema es duro o es un edema blando, porque hay edemas que son duros, como el del linfedema. El edema duro no hace fobia, ¿ok? El edema blando es el que hace el signo de Godet. Y también es importante saber si el edema es simétrico o no, ¿ok? Y así es como lo vemos, grado 1, desaparición instantánea o casi instantánea, se hace la fobia, o el signo de la fobia, o el signo de Godet, y desaparece en 15 segundos, se recupera en 1 minuto, o persiste de 2 a 5 minutos, ese es el grado 4. Lo pueden poner también con crucecitas, o pueden también hacerlo con la magnitud del edema, que tanto se deprimió. Obviamente esto van a hacer una presión suave, usualmente sobre la tibia. Okay. Ya esto ustedes lo saben, pero bueno, deberían saberlo. La fisiopatología del edema, aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión coloidosmótica, aumento de la permeabilidad capilar, y esta es otra cosa, obstrucción del drenaje linfático. Okay. En el edema de extremidades, puede ser por falla cardíaca, ¿ok? Usualmente va a ocurrir en áreas de declive, o sea, en las piernas, usualmente es bilateral, es simétrico y va a empeorar en las tardes, ¿ok? Y cuando el paciente levanta las piernas, mejora, ¿ok? Puede tener hepatomegalia, puede tener irritación yugular, puede el paciente tener disnea. El edema de la enfermedad renal ocurre también en áreas de declive, pero no mejora con el reposo. Y a diferencia del paciente con la falla cardíaca, que el paciente en la mañana amanece deshinchado, el paciente con edema de enfermedad renal amanece hinchado. ¿Ok? Y el linfedema es la obstrucción del drenaje linfático, lo cual causa pues un edema duro. Tratamos de hacerle fobia a ese paciente y no se hace. Y cuando el edema es crónico, la piel empieza a ponerse áspera, seca, reseca, como un cartón. Eso le llamamos elefantiasis. ¿Ok? Estos edemas no hacen, ¿ok? Estos linfedemas no hacen fobia. Son duros, la piel está dura. ¿Ok? Muchas causas, algunos son trombosis, otras son traumáticas, cirugías, quemaduras, la radioterapia, las pacientes que le hacen un vaciado ganglionar de la axila por una cirugía de mama tienen el riesgo de desarrollar linfedema en el brazo.
o cuando todos los ganglios linfáticos están afectados en la axila o en la ingle y se torna pues un edema duro, un linfedema por obstrucción de las células tumorales. ¿Ok? Y aquí le pongo causa de edema con fobia. Ya le he dicho qué cosas no causan edema con fobia, que es el linfedema, y lo demás sí causa fobia, ¿no? Hoy, una de las pacientes que vi hoy en la tarde tenía un edema asociado a el uso de bloqueadores de canales de calcio. Tenía con edema en las piernas, en edema en los maleolos. Y yo le pregunté, ¿qué medicamento está tomando? Amlodipina. Y yo le dije, señora, no se preocupe. Y dijo, levanto los pies, igual, aún así, era una enfermera. Igual aún así no se me va. Y yo le dije, ¿qué medicamento está tomando? Amlodipina. Mire, ve, edema asociado a calcio antagonista. ¿Ok? Entonces, hay otras causas. La hipoalbuminemia secundaria a malabsorción o a desnutrición, la cirrosis, el síndrome nefrótico puede causar edema. ¿Ok? Y quiero terminar con el edema asimétrico, porque esto que hemos hablado son causas de edemas simétricos. Estos son edemas asimétricos. Y el semestre pasado le hice una pregunta a alguien sobre trombosis venosa profunda y no me supo contestar al final del semestre. Y quedé muy preocupado porque dije, caramba, si yo esto lo dije en clase, lo dije no una vez, lo dije varias veces, le dije lo importante que es, ¿por qué este estudiante no puso atención? Y se acaba el semestre y ni siquiera sabe. Y yo no creo que no sea porque uno no les enseñe, yo no sé, realmente no sé. Pero bueno, espero que esto no vuelva a pasar. Y si pasa, pues ya yo tomaré medidas, porque esto va a ser una pregunta muy clásica. Porque no puede ser que ustedes no sepan de trombosis venosa profunda. ¿Ok? La trombosis venosa profunda es la presencia de un coágulo en el sistema venoso profundo, ¿ok? Que va a causar un edema unilateral, ¿ok? Si el paciente tiene un edema unilateral, hay que pensar en trombosis venosa profunda hasta que se demuestre lo contrario, ¿ok? El paciente va a tener un edema con fobia, puede tener aumento del calor, puede tener algo de cianosis, dilatación de las venas superficiales porque hay una obstrucción del sistema venoso profundo por un coágulo. Yo le pregunté al estudiante, ¿qué causa la trombosis venosa profunda? Y ustedes pueden creer que no sabía. Se llama trombosis venosa profunda, o sea, un trombo venoso. ¿Ok? Entonces, como hay una obstrucción de las venas eh, profundas, se, se exacerba la circulación colateral y puede haber dilatación de las venas superficiales. ¿Ok? Puede haber un cordón venoso palpable que puede ser o no doloroso. Y puede estar presente el signo de OMAS, que es la presencia de dolor en la parte alta de la pantorrilla cuando hacemos una dorsiflexión del tobillo o la rodilla flexionada en un ángulo de 30 grados. Esta paciente hay que descartar que tenga una trombosis venosa profunda. ¿Cuál es el peligro? A ver, Denise Berrío, ¿cuál es el peligro de una trombosis venosa profunda? Podría ser una isquemia. No. A ver, Samuel González. O sea, yo estoy pensando que el trombo puede viajar por los vasos sanguíneos hasta el corazón y producir un, un, un infarto agudo de miocardio. No, porque es un trombo venoso, Una trombosis pulmonar. un tromboembolismo pulmonar. Ah, listo, gracias. Migra, recuerda que estamos en el sistema venoso y él migra y se va al pulmón, ¿ok? Y produce una cosa que se llama
tromboembolismo pulmonar que puede ser letal. Y si una paciente llega al cuarto de urgencias con edema, con historia de edema unilateral, y Denise Berrío dice, bueno, váyase para la casa con diuréticos, y después esa paciente desarrolla un tromboembolismo pulmonar, porque Denise Berrío no la anticoaguló y dijo que eso era diurético, y la paciente la demanda y le quita la licencia. ¿Cómo se salva ella de eso? Porque esta es la carrera la que ustedes están estudiando. Sea, los pacientes cada vez más van a estar pendientes de las cosas y busca en Google y dice, ¿cómo ya no sabía esto? Y no me dio anticoagulación. Y los familiares te demandan, te ponen presa y además te cae una demanda civil para que le pagues los daños. Entonces hay que cuidarse, pero esa protección te la da el conocimiento. Si no sabes cómo te vas a proteger. Hay diferentes reglas de predicción simplificadas para ver el riesgo de trombosis venosa profunda y también de tromboembolismo pulmonar, que es lo peor que puede pasar en una trombosis venosa profunda. ¿Ok? Los síntomas es un punto, si hay parálisis o inmovilización. A ver, Astrid Butcher, ¿cuáles son los signos de la triada de Virchow? Los componentes de la triada de Virchow. A ver, Cohen. No sabría, doctor. Pues deberías saberlo, igual que tu otra compañera. Si ya pasaron fisiología. Gabriela Delgado, Brandao, La hipercoagulabilidad, lesión endotelial y éstasis venosa. ujú. Eso ya lo dieron en fisiología. Esta es la triada de Virchow que se asocia con formación de coágulos. ¿Ok? Si hay éstasis, se forma un coágulo. ¿Ok? Lesión, ¿qué más? Tiene que haber una lesión en el vaso, éstasis, para que haya la formación del coágulo. Hipercoagulabilidad, o sea, un fenómeno de hipercoagulabilidad. Entonces, si el paciente está paralizado, no se mueve, hay éstasis, está inmovilizado. Entonces, si el paciente está inmovilizado, le damos un punto. Reposo en cama o una cirugía por más de 3 días, ahí hay lesión. Una cirugía, una lesión vascular, un elemento de la triada de Virchow. ¿Ok? Reposo en cama de 3 días o cirugía, un punto. Dolor a lo largo pues, del cordón venoso, edema del miembro inferior, asimetría en la pantorrilla, el antecedente de una trombosis previa, el edema simétrico, venas colaterales visibles. Y aquí va diciendo, tienes más de 2 puntos, tienes una trombosis venosa profunda, tienes un riesgo, pues. Menos de 2 es baja, de 2 a 6 moderada y más de 6 es una alta probabilidad de, este es el original, la regla de predicción original de Wells. Hay uno simplificado, pero esta es la original. Hipertromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Síntomas de trombosis venosa profunda. No hay un diagnóstico alternativo para la disnea, la taquicardia, hemoptisis que tiene el paciente. O sea, pues el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar, va a tener dolor torácico, va a tener disnea. Y si adicionalmente tiene síntomas de trombosis venosa profunda, realmente hay una alta probabilidad de que este paciente tenga un TEP, está taquicárdico.
No hay un diagnóstico alternativo, el paciente no tiene asma, no tiene falla cardíaca, pero está inmovilizado allí. Eso aumenta su riesgo eh, de un tromboembolismo pulmonar. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la trombosis venosa profunda? Bueno, pues la edad, mientras mayor eres, más riesgo tienes de trombosis. La inmovilización prolongada. Si tú estás inmovilizado por más de 8 días, tienes un 13% de incidencia de una trombosis. Al haber tenido una trombosis previa, insuficiencia venosa crónica, el embarazo y el posparto. El embarazo causa, el embarazo, el útero grávido hace éstasis, ¿ok? En las venas de la pelvis, ¿ok? Y en el posparto se desprende la placenta y hay lesión vascular, más la éstasis del útero, eso puede asociarse a trombosis venosa profunda. Los traumatismos, porque el paciente porque hay lesión vascular y porque el paciente pues muchas veces queda inmovilizado. La obesidad, ustedes han visto estos pacientes de obesos mórbidos, que casi no se mueven. Viajes prolongados, los pacientes que van en viajes prolongados y que no se mueven, eso se asocia a trombosis venosa profunda. Hay fármacos como anticonceptivos, la terapia hormonal sustitutiva, o sea, la terapia de reemplazo hormonal, tamoxifeno, algunos agentes de quimioterapia aumentan el riesgo de trombosis. La, la, la vacuna de AstraZeneca se asociaba a trombosis también. Y esa trombosis era una trombosis del seno cavernoso. ¿Ok? La cirugía, particularmente la cirugía ortopédica, porque el paciente está inmovilizado. Okay, tiene la lesión vascular y después queda inmovilizado porque se le pone un yeso. Entonces allí incrementa su riesgo de trombosis. Una cirugía abdominal mayor, neuroquirúrgica o pélvica. Pacientes que tienen catéteres venosos central. Eso es un cuerpo extraño, que ahí se pegan las plaquetas y una plaqueta se va pegando a otra plaqueta y se forma un coágulo. ¿Okay? Situaciones médicas, el cáncer es trombogénico, el infarto agudo del miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva, porque en la insuficiencia cardíaca congestiva hay éstasis. ¿Ok? La enfermedad cerebrovascular, porque el paciente queda encamado. ¿Ok? El síndrome nefrótico. ¿Por qué el síndrome nefrótico se asocia a trombosis venosa profunda? A ver, Rodrigo Herrera. Por deficiencia de antitrombina 3. Por la pérdida de antitrombina 3, exacto. ¿Ok? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hay un trastorno que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, que el paciente produce hemólisis, particularmente en la noche, quemaduras, ¿ok? Porque hay una lesión vascular, hay deshidratación, hay también alteraciones congénitas y adquiridas que llevan a la hipercoagulabilidad, a un estado de hipercoagulabilidad. Mutaciones en el factor 5 Leiden, deficiencia de la proteína S y proteína C y de antitrombina 3, resistencia a la proteína C activada, la difibrogenemia, los síndromes mieloproliferativos, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Las pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos y se van a un viaje largo a Europa o a Asia y van en un avión, en una clase turística que no se paran y 8 horas, 10 horas, 12 horas sentadas en el avión, se levantan, salen del aeropuerto y después no pueden respirar. Y ahí se desploman por una trombosis venosa profunda con un tromboembolismo pulmonar. ¿Okay? Y esto es lo que hacemos para valorar el signo de Omans. ¿Okay? Hacemos una dorsiflexión del pie, flexionando la rodilla a 45 grados. Y esto produce dolor alto en la pantorrilla. ¿Okay? Eso se llama el signo de Omans. Sin embargo, la sensibilidad del signo de Omans es muy baja, entre 13 y 48%. Entonces hay que buscar todo. ¿Okay? El signo de Olo, ¿ok? Se hace presión de los gemelos contra el plano óseo, ¿ok? Con una dorsiflexión de del pie también. Se puede hacer con el paciente hacia arriba o hacia, o sea, decúbito supino o decúbito prono, como lo ven aquí. Pero la cosa es que hacemos dorsiflexión del pie, pero presionamos los gemelos contra el plano óseo.
y eso produce dolor, es el signo de ólogo, ¿ok? Ese es también un signo asociado a trombosis venosa profunda. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos en la próxima clase. ¿Ok? Todos pusieron su nombre, ¿no? Ok, ya yo bajé el chat. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctor.